otro gran punto de entrada. Estoy nuevamente en ganancias, muchachos. Hola traders, hoy les he preparado un vídeo muy interesante. Hoy acabo de depositar $1 en mi cuenta y quiero aumentar mi depósito con una estrategia para principiantes. Quiero obtener ganancias realmente rentables a partir de solo $1. Mira este vídeo hasta el final y obtendrás un bono de mi parte. Entonces, así que veamos cómo puedo hacer esto. Y ahora quiero seleccionar varios indicadores para esta estrategia que son muy populares. Por ejemplo, el indicador de las bandas de Bollinger, que es una herramienta muy popular entre traders, cambia el periodo a 20, desviación 2. Para esta estrategia esto es suficiente. Y un indicador más quiero elegir para confirmar mis señales es el indicador MACD. Pero aquí quiero establecer el nivel de señal en 20. Por cierto, puedes encontrar la configuración del indicador para esta estrategia para principiantes en mi canal de Telegram de forma totalmente gratuita, así que puedes encontrar mucha información útil sobre el comercio y opciones binarias. Únete a mi comunidad y juntos lograremos resultados. El link está en la descripción. Entonces, todo está listo con los indicadores y ahora me gustaría seleccionar varios pares de divisas. En esta estrategia te explicaré cada paso, cuándo podemos abrir una operación y cuándo no. Verás, Quotex ofrece pares de divisas con un alto porcentaje de power, muy superior al 87%, y yo seleccioné pares de divisas con una buena tendencia, y te recomiendo que hagas lo mismo pero para ganar más. Entonces muchachos, hoy este gráfico tiene una tendencia a la baja, y creo que 7 pares de divisas serán suficientes por hoy, si el porcentaje de pago no cambia por supuesto. Pero según el indicador MACD, vemos que comienza a aparecer un histograma verde. Por eso mi primera operación aquí será por $1. Sí amigos, tenemos ganancias, absolutamente la decisión correcta, porque como podemos ver el precio todavía está en el nivel de soporte y ya se alejó de día. Entonces, sigamos adelante. Quiero encontrar un nuevo punto de entrada y creo que será aquí. Más o menos la misma situación. Puedo ver que esta vela está cerca de la línea superior del indicador de bandas de Bollinger y en general, si se rompe, ahora será posible abrir una operación a la baja. Pero creo que ya puedo abrirlo porque veo otra señal en el indicador MACD. Excelente punto de entrada. Ya tengo $4 y este es un gran comienzo para mí, con 2 operaciones seguidas. Y quiero comprobar otro par de divisas. Chicos, ven que estoy operando con el indicador de bandas de Bollinger. Esto significa que podemos decidir realizar una transacción cuando las velas se encuentren en las líneas inferior y superior. Y creo que mi decisión será correcta si abro mi operación ahora mismo. Amigos, tengo ganancias nuevamente y creo que hoy tengo una buena oportunidad para mostrarles una sesión de operaciones realmente rentable. Bueno, pasemos a otro par. Chicos, no encontré ningún buen punto de entrada, así que decidí cambiar a acciones y abriré mi próxima acción aquí. Verá, el gráfico ha estado cayendo durante algún tiempo y creo que la tendencia seguirá a la baja, por eso operaré aquí con $7. Amigos, otro buen punto de entrada. Vean, como dije, esas velas rojas están bajando. El gráfico continúa bajando. Y veamos otras situaciones. Entonces, en casi todos los gráficos de hoy tenemos una tendencia a la baja. Y aquí, por supuesto, podríamos abrir una operación a la baja, porque tenemos la confirmación del indicador MACD, pero no estoy seguro de esto. Veamos algo más. Entonces, aquí hay una situación similar. No me gusta cuando las velas están demasiado cerca del resultado final la mayor parte del tiempo. Por tanto, creo que en el próximo minuto la tendencia continuará a su movimiento bajista. Amigos, tenemos ganancias. Para ser honesto, la situación está cerca de la sobreventa, por lo que al mismo tiempo fue un trato bastante arriesgado. Entonces, busquemos buenos puntos de entrada. Y por cierto, ya tengo $25 y en mi saldo, aunque comencé con solo uno, es una sensación increíble. Chicos, quiero que sepan que tengo un chat de Telegram donde pueden suscribirse y pueden escribirme con cualquier duda sobre operaciones binarias. Y si quieres unirte a mi club privado, escríbeme un mensaje y te explico lo que quieres que hacer. Continuemos la sesión de negociación, encontremos un buen punto de entrada
y expliquemos a cada uno. Entonces, veo que el precio ha comenzado su corrección y nuevamente las velas se ubican muy cerca de la línea inferior del indicador de bandas de Bollinger, pero creo que el precio seguirá bajando, por lo que mi próxima operación será aquí. Un excelente punto de entrada. Nuevamente, como siempre, la tendencia bajista continúa haciendo su trabajo. Como podemos ver, aquí también el indicador MACD está en la posición más baja. Veamos otra operación. Repasemos las acciones otra vez. Una clara tendencia a la alza. No operaré aquí. Intentemos elegir acciones de Microsoft. Joder, hay una nueva clara tendencia a la baja. Y no solo punto de entrada. No nos rindamos. Creo que hoy lo lograremos. El único stock que queda es Pfizer. Echémosle un vistazo. Creo que me detendré aquí. También vemos aquí que las velas están muy cerca de la línea inferior del indicador, pero luego el precio dio la vuelta porque alcanzó el nivel de soporte y creo que seguirá subiendo. Amigos, un excelente punto de entrada. Recuerda que siempre confiamos en el análisis técnico cuando operamos. Solo miren este resultado. ¿Cuántas operaciones cerradas tenemos? Solo miren en el resultado. ¿Cuántas operaciones cerradas tenemos seguidas? Muy bien, muchachos. Continuemos, pero ya en pares de divisas. Nuevamente una clara tendencia a la baja, pero creo que el precio ya ha comenzado a revertirse. Las velas ya están cerca de la línea media del indicador de bandas de Bollinger y creo que este es el mejor momento para cerrar un trato. Esta fue una gran decisión para abrir una operación hacia abajo, cuando el precio es en los puntos más bajos. Y si hace lo mismo, obtendrás resultados geniales. Busquemos el siguiente buen ejemplo. Entonces, hoy no hemos operado con este par de divisas, pero creo que ya ha llegado el momento. Como podemos ver, ahora tenemos una pequeña cantidad de operaciones por la tendencia sigue siendo alcista. Y francamente, abriría una operación alcista ahora mismo. Como pueden ver, el precio ha cambiado un poco, pero obtuve ganancias nuevamente. Pasamos al siguiente par, muchachos. Solo miren el resultado de esta sesión de operaciones. Todas las operaciones son rentables. Esta es una prueba de que esa estrategia comercial funciona. Para ser honesto, no veo un punto de entrada aquí. Busquemos en otros pares. ¿Qué pasa con esta pareja? Es cierto que no tiene el mayor porcentaje de pagos, pero la situación es buena. Según todos los indicadores, veo una continuación de la tendencia a la baja. Creo que es hora de realizar una operación por $315. Esta fue una gran decisión, buena oportunidad, buen trato y eso es todo lo que necesitan para obtener ganancias como las que he hecho hoy. Chicos, esto es increíble. Si quieren hacer lo que hice, escríbeme por Telegram, te enseñaré y te mostraré y juntos veremos resultados para ti. Hagámoslo de nuevo y sigamos. Entonces, es un movimiento ascendente, bastante bueno, pero creo que es un punto de inflexión. El indicador MACD nos los indica, una buena señal para declinar y ¿por qué no aprovechar esta oportunidad ahora mismo? Amigos, mi ganancia ha vuelto. Y para ser honesto, desde el principio estaba claro que este acuerdo se cerraría con ganancias. Entramos a la venta justo en la parte superior y fue la decisión correcta. Y muchachos, miren los resultados de la sesión de hoy. Esto es genial, pero continuamos. Veo un punto de entrada fantástico e inmediatamente cambio mis inversiones. Te explicaré el punto de entrada un poco más adelante. Trading increíble, casi $2.000 en 10 minutos de operación. Empecé con $1. Piensa que gané $2.000 en 10 minutos. Esto es una locura. Me gusta trabajar con opciones binarias y esta es una buena manera de trabajar en diferentes rincones del mundo, lo cual es muy importante para mí. Así que una vez más encontremos algunos puntos buenos y los explicaremos. Nuevamente hay una clara tendencia a la baja, pero creo que el precio ya ha comenzado a revertirse. Las velas ya están cerca de la línea media del indicador de bandas de Bollinger y creo que este es el mejor momento para cerrar un trato. Otro gran punto de entrada. Como pueden ver, el indicador MACD está mirando hacia arriba.
Veamos qué está pasando con las acciones. Nuevamente abriré una operación de inmediato, porque veo que el precio casi está al nivel de soporte, pero para ser honesto, tiene espacio para caer. Excelente resultado, pero quiero mostrarles algunos ejemplos más, así que continuamos. No es una mala situación, creo que el precio seguirá bajando porque se trata de una corrección. No esperaré mucho y abriré una operación de inmediato. Amigos, tengo ganancias nuevamente. Fue una buena decisión realizar una operación aquí con este punto de vista. Me gusta este enfoque. Chicos, ya hemos negociado con este par de divisas y creo que no deberíamos perder la oportunidad de abrir un comercio ahora mismo. Estoy nuevamente en ganancias, muchachos. ¿Y qué sesión de negociación tan increíble tuve? Comencé con solo $1 y ahora tengo más de $5,000 en mi cuenta. Y te diré que cualquiera puede lograr este gran resultado. Pruébalo usted mismo en el comercio de opciones binarias. Y para ello, para facilitar su viaje en el comercio, comparto con usted mucha información útil en mi canal de Telegram. Y además, puede encontrar señales listas para sus operaciones que son 100% rentables. No tengas miedo, prueba tú mismo. Me gustaría recordarles que escriban sus reseñas y dejen sus comentarios. Esto no es difícil para ustedes, chicos, pero para mí es muy importante. Entonces, estaré esperando sus comentarios debajo de este vídeo. Les deseo buena suerte y hasta la próxima. Adiós.